Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Vamos a buscar en nuestras Biblias capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Voy a dar lectura a los versículos del 21 hasta el 24. Mucha atención, por favor. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta ahí la lectura. ¿Qué significa adorar a Dios? Hay una gran diferencia entre aquellos que entienden qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad y aquellos que no lo entienden. Todos hemos escuchado afirmaciones como esta que voy a decir a continuación. La adoración no es solo cantar. Pero estas palabras pueden sonar un tanto huecas cuando en otros aspectos de nuestras vidas no reflejamos en ninguna medida de adoración en absoluto. La adoración, hermanos, es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida cristiana. Tal vez es el más importante. Y por tanto, es de vital importancia entender lo que realmente significa adorar y por qué la adoración es mucho más que cantar en la iglesia. La Biblia es muy clara. La única manera de abordar, desafiar y corregir nuestras ideas, ya sean de índole cultural o religiosa, es viendo lo que dice la Biblia. Al escribir la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo exhorta a su joven discípulo y le habla de lo valioso que es la Escritura. Dice en segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos da a entender, claro, que existe la necesidad de que se enseñe al creyente, es decir, que el creyente sea enseñado también. Otra forma de decirlo, las palabras son muy importantes. Debemos entender su significado para poderlas utilizar correctamente, y lo mismo ocurre con las acciones y con las ideas. Entonces, la frase que hemos dicho, la adoración no solo es cantar, es una frase, es una afirmación correcta. Pero tenemos que ser muy claros en eso. Hay que reconocer que no todos adoran a Dios exactamente de la misma manera. Para algunos, levantar las manos o bailar en los pasillos de la iglesia puede parecer incorrecto. Mientras que para otros, no hacerlo, no levantar las manos ni bailar en una canción, está mal. Uno no puede, en realidad, reprender al otro porque no podemos saber lo que hay en el corazón del otro. Sin embargo, tenemos que ir a la Biblia para estudiarla y evaluar cómo hacemos nosotros, cada uno de nosotros, las cosas. Hasta aquí todo está bien. Pero algunos podrían preguntar, por ejemplo, ¿por qué no levantar las manos, bailar de gozo y gritar al Señor? Y argumentan o argumentarían que estas no son ideas modernas, no fueron introducidas, como algunos piensan, por una sociedad secular en la Iglesia de Dios, sino que son ideas ya antiguas, lo cual es cierto. De hecho, muchas veces vemos a lo largo del Antiguo Testamento que el pueblo escogido de Dios responde a la presencia de Dios con un gozo sin
ningún refinamiento y sin restricciones. Vemos en la Escritura que durante más de 400 años el arca del pacto fue llevada por el pueblo de Israel, simbolizando la presencia de Dios con ellos. En el libro segundo de Samuel vemos que al comenzar ese largo proceso de trasladar el arca del pacto a Jerusalén, nos relata que David dice, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Eso está en el libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Más tarde, cuando el arca del pacto finalmente llega a Jerusalén, dice en el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Al parecer, David bailó tan efusivamente que después en el versículo 16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Más tarde, cuando David regresa, ella, Mical, se burla de David por el espectáculo aquel que había hecho. Dice en el versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Así habló, se refirió acerca de David, la hija de Saúl, Mical. La respuesta de David fue la siguiente, y está referida en el versículo 21 y 22. Dice, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Tremenda esta historia. Los salmistas, igualmente, al igual que David, que también fue el salmista principal, digámoslo así, fueron igualmente efusivos en su deseo de alabar a Dios con todo lo que tenían. Dice, por ejemplo, en el Salmo 33, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, instrumentos musicales, por supuesto. Luego dice en el capítulo 98, Salmo 98, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Interesante esta revisión de algunos de los ejemplos de adoración en el Antiguo Testamento. Ahora veamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento describe la adoración a Dios de una manera un poco diferente. Como era de esperarse, el Señor Jesús nos insta a cumplir la ley de Dios. Vemos eso en Mateo 5, por ejemplo. Pero el Señor Jesús explica la ley para que la entendamos todos nosotros. La adoración ya no tomaría la forma en que se había convertido en ese momento en una serie de rituales mecánicos centrados en el templo de Jerusalén. Ahora sería diferente. Jesús le dice a la mujer samaritana, en el pasaje que hoy leímos, le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto que acabo de
decir para ustedes, de repetir de la palabra de Dios para ustedes, comienza a tomar aún más forma cuando leemos a Pablo escribiendo a los romanos. En la epístola a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra adoración racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese así que con el que inicia vincula esta instrucción con la enseñanza anterior de toda la carta a los romanos. En otras palabras, las múltiples instrucciones que da sobre cómo vivir la vida que agrade a Dios representan exactamente eso, cómo debemos adorar a Dios. La idea de adoración del apóstol Pablo que nos da aquí captura no solo la idea de la adoración de Dios, sino que cubre todos los aspectos de la vida y la actividad del creyente. Ya sea que estemos en la iglesia cantando, orando o sirviendo de alguna forma, o que estemos viviendo nuestra vida cotidiana en el trabajo, o estemos en casa descansando o incluso jugando, adorar a Dios debería ser una extensión natural de todo lo que hacemos. Además, adorar a Dios debe tener el mismo aspecto de nuestro corazón, ya sea que estemos trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Para concluir, muchos dicen adorar a Dios, pero en realidad nunca lo hacen. Recurren entonces a una variedad de formas, métodos, digamos, realizan algunos tipos de ceremonias, algunas cuestiones externas, espectaculares tal vez, pero no adoran a Dios. Se imaginan que a Dios le agradan los espectáculos, los desfiles, todas las formas exteriores, mientras que la Biblia nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El verdadero adorador es vivificado continuamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le enseña a ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. El verdadero adorador es sincero en su servicio, sencillo en su lenguaje, cordial en sus peticiones y su adoración. El verdadero adorador solo se acerca a Dios a través de Cristo. Suplica por ser aceptado por Él. Abre su corazón ante Dios y le dice todo lo que tiene dentro de su corazón. La grandeza de Dios asombra al verdadero adorador. La bondad de Dios le atrae. La misericordia de Dios lo hace más humilde. Al verdadero adorador, hermanos, la gracia de Dios le fortalece y entonces adora con fe, temor y amor. Cree en la palabra de Dios. El verdadero adorador teme a Dios y ama el carácter de Dios. No siente que merece nada y adora con sinceridad y con verdad. La pregunta de reflexión de esta mañana es: ¿estas palabras te describen como adorador, verdadero adorador de Dios? Que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.